Yo Sí. tuve un caso de que una niña fue abusada sistemáticamente por su papá y la madre la había abandonado y después de casi 3 años la niña confesó a su profesora, o sea que a una compañera, a una compañerita, y esta compañerita le contó a la profesora. Y la niña tenía mucho miedo del papá porque obviamente le tenía amenazada a la nena. Y después costó muchísimo para que la nena manifestara que realmente su papá abusó sistemáticamente de ella. Sí, gracias, Aida. Sí, me estaba recordando de un caso, una niña, Marisa, me acuerdo bien. Ella había sido abusada por su padre y bueno, y la amenaza que recibía era que si ella no accedía, por decirlo así, cuando la madre salía a trabajar, tenía creo que entre 9, 10, 11 años, porque por mucho tiempo ella fue abusada, por varios años, el papá le decía que si ella no accedía más, porque ella como que por un lado tenía mucho miedo y sin embargo estaba por develar el secreto también porque ya de ahí pudo acabar, como se dice en guaraní, y el papá le decía que si ella no accedía iba a hacer lo mismo con sus hermanitas. Entonces o sea, que ella de alguna forma no quería, según ella misma comentó después, no quería que le pase lo mismo a sus hermanas y de alguna forma, por decirlo así, accedía todavía y después lastimosamente cuando se descubrió, resulta que las hermanitas, las dos menores en ese caso, ya también estaban siendo abusadas hacía un buen tiempo por el papá. Entonces por eso digo que, por ejemplo, a consulta va una de estas niñas, no siempre van todas, tal vez por otros motivos, por esas manifestaciones conductuales que hablamos en la clase pasada. Entonces hay que mirar así, hilar fino, como se dice en psicoterapia, en procesos psicoterapéuticos, en abordaje clínico, como para tener alguna herramienta que nos dé un poco esa señal de ver qué está pasando, qué están pasando esas criaturas o por qué situaciones están pasando. Gracias, Aida. Después dice el segundo mito, dice el incesto es poco frecuente, como que, no sé, al ocurrir en la familia o con las personas de confianza, es como que no, ¿cómo te va a violar tu primo? ¿Cómo te va a violar, no sé, tu hermano? Y tenemos muchísimos casos, lastimosamente, cuando dicen eso de que vení a saludarle a tu padrino, no seas mal educado, y la niña o el niño sale corriendo porque resulta que esa persona suele venir a quedarse, se queda a dormir o por ahí hay asados en la casa y resulta que en ese tiempo o en otro se abusa o se comete actos sexuales, abusos, perdón, sexuales, entonces el niño de alguna forma trata de protegerse y nosotros como adultos como que le exigimos, anda a saludarle, anda a abrazarle, dale un beso, y nosotros no sabemos, no estoy diciendo que eso sea una cuestión categórica, estoy dando nomás descripciones de lo que en algunos casos ocurrieron, ¿sí? ¿Te parece? Sería, profe, perdón, Sí, sería entonces, profe, esos son de repente señales importantes que son alerta, o sea, deberían de ser alerta para los padres, que hoy en día muchos padres todavía, yo que trabajé un buen tiempo con niños, me daba cuenta que con nosotras mismas, que somos teachers, mujeres, de repente había niños que no te querían abrazar y nosotros tenemos muy claro que, o sea, eso, si el niño no quiere acceder, no se le obliga. Y había padres que en la entrada le recibíamos a los chicos y sí, abrazarle a la profesora, abrazarle, darle un beso, o sea, es algo que está muy presente todavía, a pesar de que hay muchos casos de esto en nuestro país, hay mucho todavía en el país, padres que todavía no manejan esta parte justamente de respetar y de atender a esas señales en cuanto sucede con algún familiar o con alguna persona. asimismo, Neida, muchísimas gracias por tu comentario, porque tal vez no seas vos el motivo, digamos, del temor o del miedo que tenga o del pánico que sienta esa niña o ese niño. Sin embargo, el afecto, el dar y el recibir afecto también es un aprendizaje. Entonces, si hay personas que no se sueltan como para dar un abrazo, un beso o recibirlo, y bueno, como vos decís, puede ser una señal de alerta que algo está pasando. Entonces, acuérdense que el ser tocado es una invasión a nuestra intimidad, cualquier parte del cuerpo, no siempre, nosotras que somos mujeres adultas o varones adultos también, cuando alguien te toca,
como que de otra forma o de en otro tono, uno siente eso. Es como que nuestro sistema de alerta se activa y sentimos esa alarma que nos está avisando que algo está pasando, ya sea porque alguien nos quiere hacer daño y es una cosa así tipo automática, ¿verdad? Entonces es importante también respetar y por eso en psicoterapia y en varios paradigmas luego se aconseja no tocar, en todo caso, si no sé si le vas a pasar la mano, ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces en un niño o una niña eso es mucho más todavía de cuidado. Después dice, el incesto solo ocurre entre gente pobre o enfermos mentales. A ver, ¿quién quiere comentar ese mito, por favor? Mentira eso, profe. La realidad eso nos demuestra de que no es así. No hay clase social para esto. Así mismo, Aida, porque resulta que también nos hacen buscar un poco, que después Cintia va a hablar sobre eso ya enseguida, nos hacen buscar si esa persona es trastornada, esa persona está loca, o sea, ¿cómo alguien en sus cabales va a hacer algo? O sea, no estamos hablando ya de una psicopatología, no. Estamos nomás diciendo como que no es tanto así también, porque se ha demostrado que personas que están coherentes en su conciencia, en su antijuricidad, sabe lo que está haciendo y bueno, cada caso por supuesto es diferente. Y solamente gente pobre con el tema de que duermen todos en una misma pieza, etcétera, etcétera. No, tenemos casas grandes, mansiones en las cuales el abuso sexual también lastimosamente ocurre y no tiene nada que ver con la normalidad o no de los que cometen y también con el nivel social, cultural, económico e inclusive, ¿sí? Dice, la madre es cómplice o culpable del incesto. ¿Qué les parece? Profe, en cuanto a ese punto, creo que, o sea, voy a comentar así algo que creo que, no sé si es el término correcto, escotoma, creo que se llama. Escotoma creo que era el término, no sé, capaz la otra profe me corrige, pero es, Vanina. sí, era, Escotoma o punto ciego. Vanina sabe más sí, que yo esa parte. ese punto, que justamente hay madres que de repente pasaron por situaciones así o padres y que ese escotoma justamente les dificulta ver las señales que están dando sus hijos de repente que fueron abusados, ¿verdad? Y en ese caso sería no cómplice, ¿verdad? Directo, sino indirecto porque no es algo que la persona buscó, sino que es un escotoma porque nunca sanó esa herida y no le permite ver las señales de sus hijos que están lanzando de repente las señales porque fueron también víctimas y eso le hace como tener una venda en los ojos. Sí, así mismo, Neida. ¿Alguien más quiere decir algo? O si no, le hacía la profesora Celsa que le baje la nota de consejería. Sobre escotoma, Vanina, acá es mi testigo. A ver. ¿Alguien más? Por favor, una persona más por lo menos. También se da, profesora, cuando la mamá está muy sometida a la autoridad del padre o hay que ver, hay que hacer un análisis de esa situación familiar, porque no todas las veces las mamás tienen esa preparación de afrontar. Eso también implica mucho miedo para la mamá, que muchas veces es víctima como su hija, ¿verdad? Yo creo que no hay que caer en el culparle a la mamá si es inocente o es cómplice, ¿verdad? Porque hay que analizar a profundidad el contexto de donde se produce el incesto. Claro, gracias Aida y Neida. Resulta que yo suelo preguntar si nosotras las personas que estamos acá ahora en el aula, por ejemplo, un familiar, no sé a quien ustedes más le quieran, su mamá, su papá, su hermano, su hijo, su marido, comete un acto así, un delito por decir, nosotros vamos a ir así, apenas lo sepamos, vamos ya a denunciarle a esa persona. ¿Les parece que es fácil esa situación? Estamos hablando de vínculos afectivos, la persona más importante para mí. Mi marido, mi hija, mi hijo, mi mamá, mi papá, mi hermano. Familias enteras se han roto por este tema
de los abusos, de los maltratos, de la violencia, porque justamente por eso, por ejemplo, a una mujer adulta, la gente dice a veces, ¿por qué no denuncia? Seguramente le gusta luego y te dicen, sí, ha de ser masoquista. Muchos ya no dicen, sin embargo, se sigue diciendo todavía Mishimi, son masoquistas, le gusta luego, ¿por qué permite que se le pegue? ¿Por qué no le deja a su pareja? Y cuando habla la compañera de estrategias para afrontar, y no es fácil afrontar cuando hay vínculos afectivos de por medio o dependencia psicológica. Nosotros somos psicólogos y trabajamos en eso, justamente. No siempre es la plata, no siempre es, no sé, pero tampoco cuando la gente dice, déjala a tu pareja y andate, y resulta que no tiene dónde se va, y bajo la planta del mango, ¿quién le da de comer? Entonces, si entramos en ese juego de juzgarle a la persona, porque al final ella no cometió el hecho, podemos si facilitó o no, tampoco vamos a entrar en ese juego, como dijo la compañera. Pero muchas veces yo suelo poner este ejemplo y creo que ya les dije, y vamos a repetirlo cuando hablemos de violencia intrafamiliar. Si yo estoy enferma en el sentido general, integral, soy una víctima, por ejemplo, de violencia, y si yo estuviera enferma, comparo con una enfermedad física, me dan un medicamento y yo no me puedo levantar a tomar mi medicamento porque cuando uno se siente muy mal ni siquiera se puede levantar a tomar su pastilla que está ahí al lado. Entonces, ¿cómo yo me estaría haciendo cargo de otras personas que están ahí cerca mío cuando, como se dice en guaraní, y eso le pasa a esas personas generalmente? Madres que también son abusadas, son maltratadas en su totalidad con todos los tipos de maltrato. Entonces, no sé ni si va a ver, ni si viera, tendría la fortaleza emocional o las herramientas de afrontamiento para hacer lo que, entre comillas, esperamos que haga con nosotras como ciudadanas, estoy hablando como personas ciudadanas o ciudadanos normales, ¿verdad? Después dice, algunos tipos de insectos no causan daño. ¿Qué piensan ustedes? Es un maltrato, un maltrato. ¿Será que no causa daño? Siempre causa daño. Claro que sí, profe, siempre causa daño el incesto, si es un tipo de violencia y más todavía, sobre todo a los niños que confían, como estabas diciendo, a las personas más cercanas, que son normalmente los abusadores. Asimismo, Julia, pues dice, las víctimas son usualmente adolescentes y las niñas provocan el incesto. Hasta ahora hay personas que dicen, ella me provocó, ella luego me buscó, y bueno, y todo ese tipo de cosas, de que la pollerita, que la blusa transparente, que la minifalda, etcétera, etcétera. O sea, ningún motivo tiene que ver con lo que la persona comete. Y ahí vamos un poco a desmitificar esto que recién dijimos, ¿verdad? Lo primero dice que el niño generalmente no miente para decir que no ocurrió cuando se sienten intimidados, que es lo que dijo la compañera. O sea, otra vez bajo amenaza. Si vos contás, yo le mato a tu papá, te mato a vos, y por ahí más o menos vienen las ofertas, ¿verdad? Por ese lado. Profe, ¿Sí? ay, disculpa. Justamente en ese tema también hay algo que generalmente, justamente con el punto anterior de las niñas provocan el incesto, que generalmente en los niños hay una, no sé si era estadística o algo así, pero sí, una gran estadística de que generalmente la mayoría de las víctimas, ya sean niños o niñas, ellos se sienten culpables. Entonces, eso también ayuda a que justamente estos mitos de las niñas provocan el incesto. De repente, los adultos comentando, qué sé yo, hablando de esas cosas porque usan pollerita, entonces eso hace que el niño más se quede callado y no pueda justamente contar las cosas porque sabe que nadie le va a creer. Sí, así mismo, Eneida. O sea que, por supuesto, el abusador, el perpetrador se encarga luego de decirlo, vos luego me provocás y yo estoy enamorado de vos, yo te amo, porque entra en un mecanismo de seducción tal que la lleva así, o sea, lleva a la persona a llegar a esta situación tan vil, por supuesto, ¿verdad? Después dice, no mienten por el tema de la amenaza que ya dijimos, ¿verdad? El abuso sexual infantil más común es abuso sexual, tal como reportan los estudios de acá de esta señora en su libro y otra autora también, Russell. La mayoría de los abusadores no tienen antecedentes criminales ni son enfermos mentales. Por ahí para ustedes también pueden ser tema de investigación de sus tesinas, que a veces no sabemos qué investigar. Yo conozco uno de un colega que se llama Rodrigo Mongelos, que habló sobre perpetradores sexuales que estaban
y estaban ya condenados en Tacumbú. Él hizo un trabajo muy bueno y una tesina acá del, si mi memoria no me falla, 2019 o 2018 creo que él defendió para un compañero acá de psicología clínica. Entonces, por si les interese, pueden ver, yo tengo la tesina en digital que les puedo enviar porque estuvo en su mesa. Pueden hacer una segunda parte, etcétera, ¿sí? Después, la mayoría, ¿alguien habló? La mayoría de los abusadores acá no tienen, ¿verdad? El incesto ocurre en todos los estratos sociales, ya eso lo mencionamos. Después, no sé si Vanina puede alzarme un chiquitito más, por favor. Después dice, bueno, eso lo está demostrado, que no tiene que ver con el estrato social, económico, cultural o grado de instrucción, tampoco así. En general no tiene nada que ver, o sea que lo que sea, como yo soy como víctima o el abusador de ambos lados no tiene nada que ver. Después dice la responsabilidad total de este incesto, del abuso, la tiene la persona que abusa sexualmente, dado que es una persona adulta en posición de poder, o sea, está abusando de ese poder que tiene como persona adulta, entonces no tiene nada que ver con lo que la víctima esté haciendo o hizo, ¿sí? No tiene nada que ver. Después sí, creo que faltan dos más, Vanina, uno. Hasta la evidencia demuestra que todo tipo de incesto es destructivo. La severidad de las secuelas tienen que ver con otros factores asociados. Generalmente son agredidas de temprana edad y recae siempre en el agresor, no importa la edad que tenía. Es clara la diferencia de poder entre un adulto y una niña. Y acá vamos a hacer un breve receso acá para hablar con la compañera Cintia. Y antes de que ella hable, quiero comentarle que nosotros tuvimos, por ejemplo, conocimiento de casos que se abusó, por ejemplo, de un niño, de una niña desde bebé, y como cuando el dolor es muy grande, o el daño en este caso es muy grande, yo digo que suelo hablar siempre de que el ritmo terapéutico de cada persona es diferente. Entonces, cuando la mente no está preparada conscientemente para afrontar un daño tan grande, lo mete como que en el freezer y lo congela, así como el duelo, ¿sí? El duelo, hay gente que no, eso que estudiaron usted el año pasado con la profe Celsa, es como que la persona no está todavía preparada y como que mete su duelo en el freezer y después de unos años está todavía ella con esa persona, con esa cuestión, porque nunca lo procesó, nunca lo elaboró. Sin embargo, en este caso, un evento traumático también pasa lo mismo. Hay personas que se borró, se quedó, se guardó y no lo procesó por lo que implicó en ese momento para esa persona. Aparentemente puede ser que no esté entre paréntesis o no sucedió en su cabeza, estoy hablando de la víctima. Entonces, personas que después de grandes, por algún motivo, algunos síntomas que afloraban, se va a hacer una consulta psicológica e investigando por ahí, resulta que salen, verán las señales de que fueron abusados desde muy pequeños, lo que hoy en día se dice también primera infancia. Y bueno, por supuesto el daño es terrible y no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Sin embargo, como creemos en la ciencia psicológica, sabemos que se puede reparar ese daño y bienvenida a las personas que quieran trabajar en este tema, ¿sí? Ahora le voy a preguntar a Cintia. Hola, Cintia. Quería saber, Cintia, o sea, quiero saber, en este caso te pregunto, hay muchos casos de denuncia de abuso ahí en la Defensoría de la Niñez, Cintia, donde vos estás trabajando. Aquí ya va a hablar Cintia un ratito, va a arreglar su micrófono. Hola, Profe, buenas tardes. una compañera levantó la mano, Ah, perdón. creo. A ver. Hola, Ramona. profe. Sí, ¿Qué tal? bien, Pati. Patricia, Sí, te yo escuchamos, Pati. tengo una pregunta, profe. Si un niño fue abusado cuando tenía 2 o 3 años, no precisamente así con penetración, pero sí con toqueteos y esas cosas, Sí. y evidentemente después de grande ya no se acuerda que fue abusado. Eso igual le puede generar algún tipo de trauma, de daño.
Claro que sí, Patricia, claro que sí. Por eso digo, cuando nosotros, o sea, si estuviéramos nosotros en consultorio, todas las personas que estamos aquí en el aula, estuviéramos atendiendo en una clínica, no importa dónde, ¿verdad? Y se va una persona, no sé, de 8, de 10, de 20 años, y o nos dice, resulta que hay cosas, en algún lado pues se va a manifestar esto que está congelado, digo yo en forma simbólica y metafórica, en algún momento se va a manifestar. Puede ser, generalmente a veces afloran cuando se tiene pareja, en el rol de pareja, en las relaciones sexuales con la pareja. Pasan algunas cosas que la persona no entiende, no comprende, no sé qué me pasa. Cuando estamos, no sé, yo le quiero a mi pareja, él me quiere a mí, o si es varón igual. Y bueno, y algo, en algún lugar tienen que salir a, digamos, a aflorar o a emerger esas señales, Patricia. ¿Verdad? Se compara un poco con el submarino, ¿sí? Es como que está metido adentro del agua y sale un poquito ahí porque al final es un auxilio del interior de esa persona que quiere sanar o que eso que vivió le hizo mucho daño y le está haciendo sufrir. Y muchas veces eso no es consciente, puede ser inconsciente también. Por eso decía Patricia que muchas veces una persona se va, no sé, soy muy gorda y no puedo controlar mi alimentación, o duermo demasiado, o estoy deprimida, o no me gusta más nada, no quiero saber nada de nadie, ya tuve varias parejas y no tengo una buena relación. Entonces, de algún lado se van aparentemente por una cuestión y al final salimos en otra. Y está un poco en nuestro trabajo visibilizar y hacer emerger lo que le está haciendo sufrir a la persona. ¿Me Y explico, Pati? en terapia eso se podría recordar, profe. Sí, sí se puede, claro que sí, hay varias técnicas y también sucedieron casos en los cuales, por ejemplo, con evaluaciones, acá Cintia va a hablar enseguida ya, yo recuerdo una compañera le estaba haciendo un Rorschach a una señora, una señorita, y ahí nomás, no sé, como es una cuestión proyectiva, inconsciente, no elaborada, entonces a ella se le presentó en ese momento, Patricia, la imagen de lo que ella había pasado y tuvo una crisis en ese momento. Recuerdo bien ese caso, ya hace bastante tiempo, pero recuerdo porque una persona compañera mía de la facultad con quien estábamos trabajando en ese momento. O sea, uno estaba haciendo una evaluación X para una cuestión laboral, para una cuestión académica, y al final salió en otra cosa. No era para eso, igual saltó también, Patricia. Saltó el tema. Entiendo, profe. Gracias. A vos, mi reina, a vos. Cintia, no sé si te repito la pregunta. Hay muchos casos de niños y niñas que se van por abuso sexual. Sí, desde el año pasado se acrecentó con el tema de la pandemia. Nosotros recibimos muchos niños maltratados y abusados en el Ministerio de la Defensa. Y el tema de la evaluación, la profe me... Sí, te pregunté si qué hacen Sí. cuando... Siempre es importante tener en cuenta la edad. Para un abuso sexual es importante tener en cuenta la edad. Justamente esta chica estaba preguntando sobre el tema de los 3 años. Cuanto menor sea la edad del niño, es difícil evaluar. Entonces muchas veces hay que evitar la evaluación a niños. El niño de 3 años tiene que pasar por un proceso así tipo terapéutico, para que en terapia él pueda sacar si él fue abusado o no. Porque ir al ministerio y pasar por un proceso de evaluación en que en ese momento tiene que decir es muy difícil. Y está en la sugestionabilidad. Cuanto más chico el niño, más sugestionable se vuelve. Está la sugestionabilidad, el tiempo, hay muchos factores que implican por el tiempo que le pasó, a qué personas le contó, qué se sucedió en ese momento en el ambiente que pudo repercutir en su memoria, porque existen las falsas memorias también. No es que el niño mienta, sino que puede incorporar en su memoria algo que no pasó. Sí, espectacular, Cintia. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, una pregunta, profe Cintia, ¿qué tal? Cuanto mayor sea la edad del niño, mucho mejor va a tener más detalles, el relato va a tener mucho más detalles. Pero eso no quiere decir que el niño mienta, nunca hay que tomar como que el niño miente. ¿Quién quiere hacer una pregunta, Neida?
Sí, profe, para esos casos de cuando los niños son más menores, ¿hay Sí. técnicas específicas o hay un tipo, una Siempre especialización, es la verdad? entrevista, siempre va a ser la entrevista. Pero Tienes hay una que guiarte especialización por, sí, para hay las una técnicas. especial, sí, está la credibilidad del testimonio. CBCA se llama, credibilidad del testimonio. Nosotros no vamos a decir que un niño miente o no miente. Nosotros no estamos preparados para decir que una persona o un niño o un adolescente mienta. Nosotros vamos a basarnos en instrumentos que digan que la credibilidad, o sea, la credibilidad de ese testimonio ¿cómo te voy a decir? Nosotros tenemos que basarnos nosotros trabajamos como científicos, ¿verdad? Y nosotros decimos que los criterios del CDCA me dicen que este niño dice la verdad. Son indicadores, Son Cintia. indicadores, son criterios que hay que tener. Y cuanto más elevados sean los criterios, son 19 criterios, más otra vez, ves si... Ay, Disculpen, porque estamos en un aula que hay ruido. Perdón. bueno, son 19 criterios que hay que tener en cuenta. Entonces, cuanto más... O sea, yo entiendo, Cintia, que así como cualquier instrumento Sí. tiene, así lo que nosotros estudiamos en psicometría, Sí. la validez y la Sí, confiabilidad. confiabilidad. Cuanto más alto es como que es más indicadores Sí. de que realmente el niño te está dando las Sí. señales Nosotros, correctas. sí, así mismo. Perdón, María, mucho ruido, acá le vamos a echar a nuestra acompañante. No sé, Neida, si te contestó la compañera Cintia, la profe. Sí, sí, Y súper hay que bien. evitar, evitar las preguntas inducidas. Hay que evitar también decirle al niño lo que pasó. Y también el tema de los juguetes, o sea, Los juguetes sexuados. sexualizados, lo que tienen, sí, los juguetes sexualizados, porque es como una inducción también. Y hay que evitar también las preguntas inducidas. Tiene que ser una entrevista abierta, tiene que ser una narrativa libre para el niño. Y dejar que hable y no interrumpirle cuando él está contando su relato. Profe, permiso. ¿Cuáles serían los juguetes sexualizados? ¿Cómo serían Los que esos? tienen los órganos sexuales. Ah, ok, ok. Inducirle a que muestre cómo fue el acto. Resulta que para que ustedes vean también, cuando yo estudiaba como ustedes en la parte de grado, se utilizaban, y ustedes van a ver en las películas, lo que son las cámaras GES, en las entrevistas, y se usaban los muñecos con el pene y la vagina, por ejemplo, o una familia, pero tenían los órganos sexuales, los hijos, la mamá, todo. Entonces después como que vino a rebasar todo, sino esto de alguna manera le está induciendo al niño a mostrar o a tocar algo que sí, como dijo Cintia, dejemos el relato libre, la narrativa libre. Entonces, actualmente se aconseja no utilizar los muñecos que tengan los órganos sexuales. Así es, Sí, Cintia. así mismo, profe. Y nuestra base es la entrevista. No, se tiene que basar en la entrevista y la credibilidad del testimonio. La entrevista se tiene que basar en un protocolo de Nietzsche y de Michigan. Hay que practicar y los dos se complementan. Acá creo que se usa más Nietzsche, pero los dos se tienen que usar, porque los dos se complementan. Sí. Cintia pues sabe demasiado, entonces tenemos que preguntar. Sabe mucho, tiene mucha experiencia y no es fácil en una clínica privada, por ejemplo, privada, digo en el sentido que no sea como en este caso un ministerio de la defensa pública para los derechos del niño y la niña, vayan muchos casos así de denuncia de maltrato y de abuso, ¿verdad? Sí. Entonces en el caso de ella sí, porque ese es su trabajo. Sí. Ese es su trabajo. Y cuando ella dijo la primera parte, Cintia, ahora voy a ampliar un poco esa parte, que
cuando dice que a veces es conveniente hacerlo en la terapéutica o dentro del proceso, porque es como que ahí uno no tiene ese apuro ni esa premisa de, independientemente de que sea una denuncia oficial, uno puede darse más tiempo y darle el tiempo al niño, a la niña sobre todo, no apurarnos nosotros en averiguar un delito que si bien ocurrió, cierto, pero no le podemos también hacer al niño tipo, así como que sacudirle para que diga todo lo que nosotros creemos que pasó, porque ahí también está un poco nuestra cuestión y no lo que le trae al niño o a la niña. Eso también pasa, profe, porque el niño muchas veces cuando es pequeño no tiene el vocabulario y no conoce, y la edad no le ayuda en la memoria ni tampoco en el lenguaje. Entonces es importante que el niño en terapia tranquilo se vaya a expresar, vaya a hacer su narrativa ahí, no nosotros cerrar algo que el niño no dijo. Y tampoco es guiarnos por las conductas sexuales o guiarnos por conductas que el niño, por la forma conductual. Nosotros tenemos que ser, como ya dije al principio, científicos y regirnos por unos criterios, no solamente por la conducta del niño, sino si cumple en su narrativa lo que sobre el acto sexual, ¿verdad? Y también ver el contexto. ¿A quién le dijo? ¿Cómo dijo? ¿Qué está contando? La edad del niño, la memoria y las falsas memorias, como ya les dije. ¿Otra cosa? Cuando Cintia habla de en una psicoterapia o en una sesión menos presionada, por decirlo así, se tiene, por ejemplo, lo que se llama la hora de juego diagnóstica, sí, donde hay ya una caja y bueno, esto ya es más elaborado. O sea, por un lado es sencillito, solo que el niño no es lo mismo tener una caja de juguete en una cámara Gesell que tenerlo en el consultorio. Entonces muchas veces se da inclusive el permiso legal para hacerlo en un proceso psicoterapéutico, para dar también las garantías mínimas a la criatura, en este caso, que pueden ser supuestas víctimas, para que salga lo que tenga que salir, ¿sí? Entonces nosotros en esa disyuntiva de qué hacemos, estamos en este caso, en una defensa, en el mismo ministerio, estamos en la fiscalía, que es el Ministerio Público, y bueno, y a veces la gente dice, no se demostró nada, o para ahí el caso, o se tiene que volver a hacer, y a veces nos perdemos en el proceso o en el procedimiento, por lo que dijo Cintia, no se tuvieron en cuenta ciertas cosas, o no se dieron esas condiciones mínimas, y un principio legal lastimosamente dice que es mejor, es mejor liberarle a un culpable que condenarle a un inocente. Entonces, imagínense, nosotros tenemos muchas veces, como se dice en guaraní, de pope yaguareco, la oportunidad de hacer que esta supuesta víctima arrime todo lo que realmente ocurrió, y a veces somos nosotros, por no tener tal vez la experiencia o la solvencia, o no preguntar, o no compartir con otras personas, colegas que nos pueden ayudar, porque en ningún caso es fácil. Entonces por ahí pueden pasarnos cosas. Así es. Sí, así mismo. Es aconsejable evaluar a partir de los 5 años, porque ahí se supone que el niño va ya a pronunciar mejor, ya va a tener un lenguaje mucho más amplio, y la edad y la memoria también le van a ayudar. Y la cámara Gesell, perdón, en la parte clínica y o forense, ya en un ámbito judicial, les cuento que no es fácil. Hasta hoy, es un entrenamiento, por eso es importante. Sí, o el protocolo es un entrenamiento, como la credibilidad del testimonio también es un entrenamiento. ¿Cómo te voy a decirlo? Después también tenemos, bueno, la entrevista, lo que le dije sobre el protocolo. Tenemos que tener en cuenta el encuadre, tenemos que tener en cuenta después la verdad y la mentira, aclararle bien a la persona, al niño, ¿verdad? Qué es la verdad y qué es la mentira, si él entiende eso. Dejar en claro para qué él está ahí,
y comenzar a hacer el rapport. Y después dejar que él tenga su narrativa libre y luego a partir de ahí comenzar a preguntar, pero con preguntas no inducidas. No es así, ¿qué te pasó? ¿Cómo te sentís? O sea, esas cosas. ¿Quién te hizo? ¿Tu papá te hizo eso? Esas preguntas no se deben hacer. Neida, Sí, una pregunta, profe Ceci. Cintia, perdón. ¿Qué sucede con los niños, por ejemplo, que tienen, qué sé yo, Asperger o que tienen el autismo, que es justamente la parte del lenguaje no está bien desarrollado? Sí. Y es un trabajo, como te estaba diciendo, es un trabajo con ellos hay que trabajar así, tipo en terapia también. Yo aconsejaría eso, ¿verdad? Porque así ¿cómo te voy a decir? En la defensoría, en la fiscalía lleva un tiempo hablar con ellos porque ellos se puedan comunicar y eso. Y la evaluación también es bastante difícil en ese sentido, ¿verdad? Y hay que ver. A mí todavía no me tocó un Asperger en maltrato, en vulnerabilidad, no en abuso sexual. Y es un poco difícil. Y también cuando también tiene problemas de comunicación y todo. Es toda una especialización. A mí todavía no me tocó realmente esa parte. así como hay casos de niños que son sordos Sí, mudos, por ejemplo, mudo. en el Poder Judicial hay Sí, traductores, sí, traductores. que hacen esa parte, niños que son de raza de algunas etnias, que también Sí, son son las víctimas. Entonces, se requieren del auxilio de otros tipos de peritajes también. de perito. Una vez yo tuve un niño que era de maltrato y hablaba en portugués, entonces le derivamos a un traductor en la corte. Porque tenemos que también hacer, si nosotros no podemos evaluar, no sabemos, tenemos que derivar. No tenemos que hacer ni juzgar por hacer nomás. Saber decir no también cuando no estamos especializados en eso. Hace poco, por ejemplo, Brasil, estábamos ahí, no nosotras directamente, pero un caso de un niño de 2 años, Sí, que una colega nuestra le atendió en particular, ella trabaja en CODEN y también con niños, y la defensora le llamó a preguntarle así, uno a uno los puntos que ella puso en su informe, o sea, se llama como una ampliación o ampliación o aclaración sería sí, de los términos que la compañera puso en su informe, porque es un niño de 2 años y aparentemente el papá le mostraba algunos videos en el celular. sí. Entonces, cuando se fue a la casa de la mamá, porque él vive con la mamá, bueno, y empezó a haber cambios de conductas muy llamativos, según dijo la mamá, y bueno, la mamá estaba muy al pendiente de estas señales, ¿verdad? Entonces, y bueno, podemos decir que se dieron esas observaciones, por eso la mamá consultó, hizo la denuncia, y no es fácil demostrar en un niño de 2 años, sin embargo, ella recurrió a los de la psicología de una psicóloga clínica, para demostrar lo que haya en la conducta de este niño a partir de este tipo de situaciones que vivió supuestamente con el padre biológico. En ese caso, por ejemplo, el nene era muy pequeño y también la mamá hablaba sobre lo que ocurrió, ¿verdad, profe? Y se tomó en cuenta eso es lo que no hay que tomar en cuenta solamente lo que dice la mamá, sino que también hay que ver la forma de que el niño en terapia nos diga lo que ocurrió, ¿verdad? O a mí también me pasó algo, profe, en algún momento era que era por guarda y una nena le acusó a su papá cuando tenía 3 años, le acusó a su papá en la corte de abuso sexual y ella venía a pedir la guarda porque a los 14 años se dio cuenta que eso no fue cierto y su papá se fue a la cárcel. Porque en la corte le preguntaron si su papá fue el que le acusó y ella dijo que sí, pero ella me dijo que era porque ella se dio cuenta cuando fue grande que todos en su casa decían que su papá la había abusado y que eso nunca ocurrió, pero que ella dijo porque todo el mundo decía que a su papá le abusó. Eso, y el señor
estuvo 1 año y medio en la cárcel. Y ahora ella estaba pidiendo la guarda para ir a vivir con él. Sí, eso decía que son casos que aparentemente son muy sencillos y no son tanto así. Requiere, por eso digo, la gente que quiera trabajar en este tema, que es todo un capítulo aparte dentro de la psicología, entonces amerita una especialización, Mucha lectura, un mucha, estudio de casos. son muchos estudios de casos y entrenarse en protocolos y en criterios del CSA. Y también Cintia me había dicho una fiscal adjunta cuando andábamos detrás de nuestro convenio, que ellos estaban muy dispuestas a que se firme, porque ella dijo, cuando ella estaba como fiscal en lo penal, estuvieron en un caso de abuso sexual y que en el juicio oral se preguntó, ¿verdad? ¿Quién fue o sea, a quién la criatura primero le contó lo que le pasó? ¿Sí? Y que la criatura le comentó primero a la mamá cuando era pequeña, 4 o 5 años. Y generalmente los juicios orales se hacen mucho después, a veces años inclusive. Y que supuestamente la psicóloga en una sesión le dijo, o sea que tu mamá fue la que dijo, tu mamá fue la que dijo o te dijo, como acaba de decir Cintia, que vos fuiste víctima de abuso sexual. Y por supuesto los defensores del supuesto abusador o del abusador que ya estaba imputado, ahí como que revertieron todas las versiones y aunque salieron como que la mamá nomás indujo a la niña para que diga esto. Y bueno, y ahí se da el principio que les dije. Mejor liberar a un culpable que condenar a un inocente. Entonces, si no hay así 100% de pruebas, así que asientes en el expediente, no lo que se puede decir por ahí, lo que se demuestra en el papel. Con los instrumentos, con la observación y con la entrevista. Entonces, la misma defensora nos contó a mí, a la profesora Nañasco que estaba conmigo. Lastimosamente, ese caso yo perdí por esta sencilla pregunta, dijo ella. Yo me quedé así, sintió demasiado. Y nunca tenemos que poner la vez pasada. A mí me llegó, por ejemplo, un informe. Un ratito, Neida, un ratito, sí. Me llegó un informe donde decía, se encuentran indicadores de penetración sexual, por ejemplo, y tocamiento. Y nosotros no somos médicos médicos, somos ginecólogos para decir. Nosotros solamente tenemos que poner lo que nos sale en nuestro instrumento. Todo ese trabajo que nosotros hacemos de entrevista, de evaluación, nosotros tenemos que poner lo que sale en el instrumento, los criterios que nosotros juntamos. Eso tiene que ser. No es lo que yo pienso, lo que yo diga o lo que a mí me parezca. Es lo que dice el instrumento, se pone. Sí, es lo que pasó con este caso, Cintia, del niño pequeño que estamos hablando, que las dos tuvimos conocimiento. La defensora le citó a la psicóloga y le dijo, ¿de dónde vos sacaste esto? Entonces la recomendación de la profesora Cintia es decir, vamos a basarnos en nuestro instrumento, no en lo que a mí me parece. Sí, la psicología es una ciencia y como ciencia tiene que ser demostrable. Nosotros no podemos poner algo que no está en nuestro manual. No es algo personal. Nosotros no tenemos que poner cosas personales porque después nos llevan a juicio oral y podemos tener problemas porque te preguntan de todo. Hasta qué instrumento y la validez del instrumento te preguntan. Sobre todo, por eso les digo, a quienes les gusta trabajar en este tema, enhorabuena porque no se pueden imaginar los casos de abusos sexuales que hay. Y acá nosotros preparamos para la clase de hoy, ¿verdad? Abuso sexual, violación por extraño. La parte de desorden, trauma, secuelas, vamos a ver si terminamos en la clase siguiente. No sé, Julie, creo que ya está por ser nuestra hora. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar, comentar. De hecho, podemos continuar muchas horas más, porque hay mucho todavía. Los instrumentos de utilizar pueden ser el CAP-S, mejor si son de animales, no el que está para la parte judicial, no la que están
que es de humanos, sino de los animales, porque también es una inducción cuando hay figuras humanas, ¿verdad? Se puede usar el CAT-S, nosotros usamos el CDSI para ver la depresión, usamos TAI también para la ansiedad, inventario de frases y que también... Ya enseguida. Y también los dibujos de las personas bajo la lluvia, pero todos son, nosotros usamos instrumentos que es para abuso sexual, no usamos el HTP si tomamos, usamos para abusados, si usamos bajo la lluvia, corregimos con un manual que es para abuso sexual, porque es diferente. Y la parte de abuso sexual también está para la parte judicial. Por eso es importante siempre, porque si vos te vas a juicio oral y te cuestionan el instrumento, también te van a cuestionar esa parte. Por eso siempre tiene que ser algo que sea para abuso sexual. Con ese criterio. Con el criterio. ¿Alguna pregunta? Me gustaría... Aproveche porque esta clase puede salir bien caro. Tengo una pregunta, profe, yo ya otra vez. Yo realmente me apasiono, o sea, me gusta mucho este tema y estoy interesada luego en el aspecto de niños. Pero quisiera saber, profe, la técnica de Roger, ¿verdad? Ese instrumento, ¿se utiliza todavía actualmente en adolescentes? Sí, hay gente de hecho en ella que hace Roger a niños inclusive, porque, por ejemplo, en la Argentina, que está bien cerca nuestra, hay gente que va y viene para estudiar, y ahora con la virtualidad es mucho más fácil todavía. Hay gente que estudia años porque le gusta, porque consigue evidencias, por más que sea un test proyectivo, o sea, no estructurado sería la palabra, ¿no? Entonces, no como lo que mencionó la profe, que cambia los animales, que ya está estructurada, sin embargo, los relatos son diferentes. Sí hay, Neida, hay personas que lo utilizan. En niños, en adolescentes, en adultos. ¿Por qué le pregunta? Porque viste que nosotros el año pasado habíamos tenido con la profe Alba y justamente iban explicando, o sea, nos iba explicando ella las láminas que cuando se tiene problemas con la madre, tipo el significado que va teniendo cada lámina. Entonces, por eso nomás era mi pregunta, porque había una lámina que era la lámina sexual justamente, con el cual la profe había, creo, dicho que se podía detectar abusos sexuales. Por eso nada más. Claro, yo no tengo ahora punta de lengua, pero con el profe Raúl Jiménez estudia en el cuarto, no sé si fue profesor, claro, uno está, la profe Alba, el otro profesor Raúl, y habla de las láminas que tienen que ver con las figuras parentales, materna, paterna, la realidad, la parte sexual, o sea, la lámina de la sexualidad. Pero lo que yo creo, Neira, es que al ser una figura no estructurada y nuestro inconsciente asocia a lo que la persona tal vez haya pasado, de alguna forma, ¿qué es lo que hace una proyección? Justamente proyecta lo que está en el inconsciente y puede salir así bien estructurado o puede salir como para que la persona que después lo corrija lo estructure, ¿verdad? Más o menos así. Sí, yo entiendo, a mí me pasa que supuestamente ahora viene así tipo una corriente donde no se usan instrumentos así proyectivos, ¿verdad? Lo que pasa muchas veces, y yo con mi experiencia digo, que nosotros le tomamos, ¿verdad? Y muchas veces se falsea. Pero y en el tema de los proyectivos, por más que digan que no sirve, que esto, un montón de cosas que suelo escuchar, ¿verdad? Sí sirve. El tema es que cuando nos falla esto, nosotros tenemos el proyectivo y ahí sale. Nosotros muchas veces encontramos abuso sexual, no en los instrumentos, sí en el proyectivo. Pero ese proyectivo que nosotros tomamos muchas veces tiene que estar basado en lo que la persona nos dice, lo que le significa, el significado que le da a esa persona
a esa lámina. Por ejemplo, en los proyectivos de HTP o bajo la lluvia, por ejemplo, el tema de que tenga borrones, que tenga marcado la parte de la cintura, que esté muy remarcado tenga una pollera y esté muy remarcado la parte de la pollera, haga mucha ansiedad, que haya signos fálicos, que proyecta así una situación sexual, ¿verdad? Bueno, en ese caso, por ejemplo, nosotros le preguntamos a la persona y la persona relata y se repite en todos los proyectivos, sí es un indicador de abuso sexual. Y el relato, por ejemplo, si hay monstruos, si hay por ejemplo, cosas grotescas, si hay una persona, por ejemplo, superhéroes, y hay también minimizados que son muy chiquititos y una persona así que le está agrediendo. Esos son signos también, pero el niño tiene que contar una historia. No es tampoco que el niño hace algo, ay, este ya fue abusado, ¿verdad? Porque también se entrelaza con maltrato. Pero el relato tiene que venir del niño. Él nos tiene que dar eso. Nosotros hacemos las preguntas, él nos cuenta la historia. Y en muchos de los casos sí, él nos ayuda mucho la parte proyectiva. Por ejemplo, en algunos casos vos decís, a vos te contamos una situación y él agarra y te cuenta, ahí cuando él vio eso que hizo, ¿verdad? Él comienza ahí a contar qué le pasó alguna vez y ahí comienza la entrevista, el relato, ¿verdad? Genial, profe, muchísimas gracias. Yo voy a tener que retirarme porque tengo que salir de mi trabajo y espero que esté otra vez en la otra clase. Gracias, profe Ceci. Y la parte de los juguetes también no sexuados, muchas veces también dicen que los juguetes ya no sirven, ¿verdad? Pero el tema de los juguetes es todo un proceso, no es cualquier juguete, son juguetes específicos que se usan para maltrato como abuso. No es que le tiramos ahí un montón de juguetes y ellos nos tienen que decir. El tema de los juguetes también, tienen todo un criterio, tienen indicadores a los que nos tenemos que basar. Y ahora en Argentina creo que hay libros que ya tienen indicadores, que no es solamente una deducción de nosotros, ¿verdad? Sino que se basan en indicadores. Yo hasta ahora a mí me sirve el tema de los juguetes, no anatómicos, sí los juguetes, por ejemplo, muñecas, muñecos, muchas veces hay niñas que vienen y muestran las situaciones. Por ejemplo, tuvo una nena que contaba que sus papás, ella misma se fue a abrir los juguetes, quitó la mamá del papá y me dijo así, nosotros dormimos todos juntos, y después le puso, pero mi mamá a la noche se sube encima de mi papá y le abre la pierna a la muñeca, ¿verdad? Y tanto la abrió, falta más, decía, y empujaba más la pierna. Entonces, en esos casos sí, es como que me está contando algo. O sea, nosotros comenzamos a hablar y eso. Acá, Cintia, tengo dos preguntitas que estuvimos el sábado, el viernes, en un taller, justamente. Una partecita nos hicimos un screen de las preguntas, ¿verdad? Decía, gracias por contarme, evento, ahora cuéntame sobre lo que viniste a hablar, ¿verdad? Entonces, a contarte sobre, dice el niño, porque, o si no, o le cortamos, o le cerramos, o si yo ya le digo, o viniste a hablar sobre lo que te pasó, ya le estamos sugiriendo de alguna forma. Son, como dice, un entrenamiento muy específico que muchas veces necesitamos hacerlo una y otra vez. Es que muchas veces estamos acostumbrados, normalizados a hablar de cierta forma, que nosotros tenemos que acostumbrarnos a hablar como en el protocolo, seguir lo que dice el protocolo. En todo caso, yo le puedo pasar a la profe Ceci y les pasa un libro de credibilidad de testimonio de Tapias y también los protocolos de Nietzsche y Michigan. Sí, acá la última de credibilidad de testimonio también, profe. Contame, si yo ya le digo, contame ya de lo que viniste a hablar hoy. Y sabes para qué viniste, pero como que hasta el tono de voz a veces hace que el niño al final, en vez de abrirse, se cierre más. Se cierre más.
Es todo un... Por eso es todo un proceso, hacer el encuadre y después ir al rapport, hablarle de cualquier cosa, de sus gustos, de qué le gusta, y después pasar a las preguntas, que no deben ser inducidas. Y fácilmente caemos en Sí, eso. sí, fáciles, profe, porque normalizamos pues la forma de hablar. Naturalizamos. Naturalizamos, sí. Bueno, señoritas, señores, no sé si alguien más quiere decir algo, preguntar, comentar. Yo le agradezco muchísimo a Cintia, como le digo, vamos a hacer un taller más, porque realmente esto es apasionante, sobre todo porque estamos ayudando a una población muy vulnerable ya de por sí. Y abusos sexuales hay muchísimos para poder identificar a sí mismo, Cintia, y ayudar, ¿verdad? Tal vez no en la parte del testimonio o en la parte así de la demostración del hecho, y también sí en la psicoterapia, en la clínica. Nosotros no recuerdan así que nosotros no Profe Cecilia, ¿Sí? ¿Sí? hay compañeros que me están preguntando al privado si es que la profesora Cintia puede volver otra vez en otra clase para continuar con este tema tan interesante. Hay personas que no se pudieron conectar y otros, como el caso de la compañera Nedia, que se tuvo que desconectar porque salía del trabajo, entonces quieren continuar con las consultas y ampliando más este tema. Sí, podemos ver, Cintia. Te comprometemos para la otra semana. Sí, claro que sí. Y entonces, ¿les parece si dejamos acá, Cintia? Y de hecho, Vanina gentilmente nos está ayudando a que esta clase se grabe, se va a subir a la plataforma y también pueden anotar si pueden escuchar a algunos de ustedes o todos, hacer algunas preguntas. De hecho, nosotros hoy vamos a hablar sobre el tema del suicidio. Le habíamos invitado a otro profe porque con él tuvimos la semana pasada con el quinto de la tarde. Y lastimosamente, bueno, este niño que se suicidó de 9 años, ¿verdad? 9 años creo me dijeron que tiene o tenía, ¿verdad? Entonces muchas veces conflictos que no son resueltos, como dijimos en primera infancia, desde bebé, bueno, y la gente dice, se suicidó por esto, dice, ¿verdad? Y bueno, y no sabemos, nosotros no estuvimos en la piel de esa persona, de ese niño, para saber qué le llevó a tomar esta drástica medida, ¿verdad?, contra su vida. Y en este momento ya es irrecuperable, ya llegamos tarde nuevamente. Entonces, yo les animo a, como dice Cintia, a estudiar, a leer y a preguntar. Siempre hay gente que nos va a enseñar y aprovechen porque estos cursos después son muy costosos también en tiempo y en dinero. Y nunca se termina de aprender. Y a quien le gusta, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Vanina, gracias Cintia. Gracias, profe. Y nos vemos aquí de a poquito. Bueno, Muchas profe, gracias luego. por todo. Gracias No, a la por profe favor. Cintia, a la profe Vanina, y entonces quedamos para el siguiente lunes continuando con este tema tan Sí. interesante. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Vanina, nuevamente y gracias, Hasta Cintia. luego. Hasta luego.